y pedirle, ¿no? Como un cuaderno prácticamente, que la registre todas las actividades, una hojita de PowerPoint. Uso de PowerPoint como soporte de la docencia, pues esto ya se ha ido prácticamente generalizando, ¿no? El PowerPoint actualmente, incluso hasta, si puedo yo, creo que tengo acá las opciones incluso de bolígrafo, rotulador, marcador, resaltador. O sea, yo puedo resaltar acá las partes importantes que yo crea. O sea, no sé decir, el PowerPoint se ha hecho ya bastante potente, de tal forma que nos permita a nosotros trabajar muy bien. Y esas actividades, de repente, las actividades que nosotros tenemos, poderlas desarrollar en lo que es el PowerPoint. Como eso, otra actividad que nosotros podemos emplear es una creación de una revista escolar mediante Microsoft Publisher. Es decir, Publisher también es una parte de Office, es decir, es como el Word. Si sabes Word, por ejemplo, ¿no? O por lo menos sabes PowerPoint, pues prácticamente ya sabes Publisher. Solamente hay que tener alguna noción, ¿no? de algún tipo de documentación que nosotros vamos a tener. Acá hay revistas diseñadas, no simplemente uno abre y poder escoger, ¿no? los formatos que ya están y simplemente de repente combinar las imágenes, ¿no? O los colores e insertar imágenes, ¿no? Que de repente pueda ser más útil a su trabajo. Publisher también es una herramienta que ustedes lo pueden emplear, como le decíamos, de repente para poder hacer una revista, ¿no? De tal forma que les pueda o les permita a ustedes trabajar. Dice, la web personal del docente o del alumno. Dice, la idea de que cada alumno pueda tener su propia web permite un sinfín de posibilidades. ¿Qué posibilidades, por ejemplo, nos puede dar el tener una web? Actualmente ya se ha... Actualmente, por ejemplo, el tener una página web muchas veces le permite a la persona poder plasmar información, ¿no? Plasmar información que pueda ser útil o que pueda estar disponible para muchas personas, ¿no? Esa información plasmada en una página web, pues prácticamente es redacción, ¿cierto? Es redactar la información que uno va a dar. De repente para ustedes es un poquito algo todavía no conocido de la parte de lo que son las los webblogs, por ejemplo. Los webblogs, por ejemplo, que nos permite a nosotros, trabajar la parte personal, ¿no? Es como un diario que yo lo puedo poner en internet. Es un diario que un alumno puede llevar, y con muchos, vamos a decir, de acá incluso ya tienen sus blogs, que tienen una información, de repente de hacer diario, o de repente de hacer en el mes, plasman la información en una página. Que eso muchas veces les ayuda, como les decía, en la parte de lo que es redacción, ¿no? Tener una web personal. ¿Qué más nos puede permitir al docente, por ejemplo, tener una web personal? Actualmente se conoce lo que son las plataformas virtuales, por ejemplo. Las plataformas virtuales que nos permiten a nosotros desarrollar diferentes actividades, como un foro, ¿no? Como tener de repente algunas actividades, ¿no? Como un chat, como vamos a decir algunos exámenes, pruebas que yo puedo tener y tomarlo en línea, ¿no? Tener la información estadística, ¿no? Tanto de notas como la información que pueda tener de mis alumnos, si ingresan, cuándo ingresaron, qué momento de permanencia tienen en la plataforma. Si vamos a decir, yo puedo plasmar como docente, puedo plasmar mi información, vamos a decir, el contenido de un determinado tema, y le pido al alumno que pueda trabajar. Entonces, eso nos permite de repente tener, ¿no? Como docente la parte de lo que es el uso de este tipo de información. Entonces, poder tener o permitirnos a nosotros tener lo que es información que nos beneficie, ¿no? Como docentes. Dice, creación de póster mediante PowerPoint para congresos, seminarios y programas. Es cierto que en las instituciones educativas tenemos diferentes actividades, ¿sí? Tenemos diferentes actividades que nos permiten a nosotros, vamos a decir, identificarlo al alumno, ¿no? con determinada actividad. ¿Cómo podemos hacer que el alumno se sienta identificado? Vamos a decir, con la información que le podamos solicitar, ¿no? Como dice, un folleto
lleva un costo, ¿no? Y como dice acá, no nos cuesta nada de repente hacer una actividad como esa, ¿no? Organizar de repente un concurso de póster, ¿no? Que los mismos alumnos se sientan motivados en trabajar una pequeña herramienta, de repente vamos a decir en grupo de 5, ¿no? O en grupos de 2, ¿no? Etcétera. Podemos plasmar y tener póster, ¿no? De tal forma que puedan entrar a un concurso y poder, y el premio pues que sea publicado, ¿no? Hacerlo grande y serlo publicado. Eso lo podemos hacer sin mucho costo. Dice reelaboración de textos encontrados en el Rincón del Vago. Por ejemplo, el Rincón del Vago es un espacio que está en internet y que pues plasma información que muchas veces tiene diferentes informaciones pues que no están de repente completas, algunas informaciones son erróneas incluso, ¿no? Y puede uno cargar diferente información en esta página, ¿no? Muchas veces estas páginas, pues como les digo, la información es correcta, entonces podemos pedirle al alumno de repente que busque esa información que no es correcta y pues decir, ¿no? Y de repente fundamentarlo y que trabaje de tal forma de que pueda proporcionar o de repente incrementar, ¿no? La información que sea plasmada en una determinada. Trabajar la ortografía y el lenguaje mediante textos SMS o el chat. Actualmente ya yo he visto niños de 5 años, incluso ya que apenas están escribiendo, ya están chateando, de 7 años, ¿no? Ya están chateando, ya están teniendo información con sus primos, tíos, ¿no? Etc. Incluso tener vamos a decir, el chat de voz, ¿no? Que ahora está la moda. Pero lo que permite acá, como dice, pues es un chat en texto, ¿no? Este texto, por ejemplo, nos permite a nosotros, como dice, vamos a corregir la ortografía, ¿no? La capacidad de redacción que pueda tener una persona. Entonces, muchas veces yo sé que de repente ustedes, algunos que ya tienen sus celulares y que están acostumbrados a enviar mensajes de texto, por ahí se dan la sorpresa de cómo se escribe esta palabra. Vamos a decir, si le envío a mi enamorada, vamos a decir, etc., a una persona que aprecio, pues tiene que ser correcto, ¿no? Pues imagínate que me diga, pues la información, pues, o vaca se escribe con BDV, ¿no? Etc. Y información como esa, ¿no? Que podamos tener nosotros y pueda ser ¿no? Contradictorio, ¿no? con lo que nosotros realmente queremos. Entonces, como decíamos, tratar de promover, ¿no? Podemos decirles de repente también, si tuviésemos internet acá, decirles a los alumnos que me envíen un determinado texto. De tal forma, a mí servirá. Yo les doy el número con una página de Movistar, por ejemplo. Ustedes pueden enviar mensajes gratuitamente y me lleguen y que esté correctamente redactado. De tal forma de que yo puedo ir viendo. O de repente, o un dictado, ¿no? Etcétera, que ustedes quieran que se trabaje, pues que lo envíen a su celular y de tal forma de que lo puedan poner, ¿no? O determinadas actividades que se pueden tener en un chat, ¿no? Creación de mapas conceptuales mediante Notepad. Está en inglés este software, pero es muy útil porque tiene bastante ilustración en lo que son mapas conceptuales, ¿no? En las relaciones es un poco interactivo, ¿no? Como dice acá, una de las ventajas de trabajar con tecnología es la facilidad con que nos permite representar gráficamente ideas y conceptos sobre lo que para hacer mapas conceptuales, un pequeño programa que nos puede ayudar muchísimo. Si estamos interesados, lo podemos bajar como le deseamos. Está ahí, ¿no? Creación de montajes audiovisuales, cuentos gráficos y Wikipedia mediante PowerPoint y el escáner, ¿no? Dice, una de las actividades que podemos realizar con los más pequeños es una breve introducción al lenguaje audiovisual mediante la creación de cuentos gráficos, textos combinados con imágenes en una misma diapositiva. PowerPoint y el escáner. No, eso es cierto, podemos incluso aplicar esta información desde muy chico, desde pequeños, de tal forma de que poder decirles, ¿no? De repente que vamos a trabajar un cuento, ¿no? Que ellos mismos grafiquen sus imágenes y poderlos escanear de tal forma de que poderlos proyectar en un cañón multimedia como este, poderlos proyectar de tal forma que les salga, ¿no? La información que va a ser muy beneficiosa, como dice en la parte, ¿no? Al lenguaje audiovisual, que muchas veces la capacidad de abstracción de muchas personas pues no es mucha, no es alta. La capacidad de abstracción que tenemos, pues de repente por nuestra formación pues no es grande.
Por eso de repente no nos gusta mucho la matemática, porque de repente hay que ir trabajando números, ¿no? Hay que ir trabajando de repente plazos, etc. En nuestra mente, en nuestra cabeza, de tal forma de que la abstracción es muy importante, ¿no? Y tener este tipo de información ya en una determinada actividad. Creación de fichas y texto de lectoescritura con diferentes tipos de letras, ¿no? Es decir, con diferentes tipos de letras como la memina, que es un tipo de letra especial de repente para hacer historias, etc. Crean un espacio de discusión para tratar un tema polémico y controvertido, ¿no? A partir de la selección de un tema polémico y controvertido podemos crear espacios de discusión y tertulia a distancia. Esto es, como decía, de repente si en algún momento tenemos la posibilidad de manejar una plataforma, yo les cuento algo, pero más o menos es como decir, ¿no? En Arequipa, una institución que no tiene sala de cómputo, pues ya es raro. Todas casi tienen sala. Es decir, no, mi institución tiene, ya ahora la moda es tener internet. Si tu sala de cómputo tiene internet, eso se ve, ¿no? Ya, ese colegio tiene internet o no tiene internet. Entonces ya se va viendo eso. Y la mitad de las personas de los colegios que tienen internet tienen plataformas a distancia, es decir, tienen, vamos a decir, un programa en internet que es del mismo colegio, que puede permitir, como les decía, determinado tipo de actividades, como foros, chats, etc. De tal forma de que es administrado, vamos a decir, por el profesor de cómputo, pero te da una contraseña y una clave al docente, de tal forma de que pueda trabajar esas actividades. Incluso hasta el punto de que el mismo, vamos a decir, el director y nuestras autoridades pues nos están revisando cuántas horas de horas tenemos en la plataforma, porque se puede registrar. O sea, se registra simplemente el hecho de que la has abierto, ya se registra. Y yo ya recuerdo porque el año pasado a nosotros nos exigían eso. Ya ahora, felizmente, se cayó la plataforma y ya nos exigen mucho. Pero el año pasado teníamos que tener horas, y el que tenía mayor horas podía escoger el horario que quería. Entonces yo lo dejaba muchas veces, le dejaba mi máquina con mi clave y ya pues hacía otras actividades, ¿no? Entonces, pero o sea, hasta ese punto, ¿no? De repente ahora, ya acá puede llegar, ¿no? De repente que les puedan exigir o que no sea una novedad que un colegio tenga una plataforma virtual y ustedes puedan trabajar en este tipo de información. Y poder hacer, por ejemplo, como decimos acá, un espacio de discusión, un espacio de debate en un foro. Citarlos a los alumnos de repente, ¿no? A una determinada hora y poder hacer ese tipo de actividades. Introducción al procesador de texto es un programa de dibujo, ¿no? Con Creative Writer, que son programitas, pero hay muchos programas que nos permiten, por ejemplo, trabajar esta parte, ¿no? Como dice acá, ¿no? Poder realizar diferentes gráficos y poder practicar la escritura y el dibujo, ¿no? En este tipo de programas, ¿no? De tal forma que nos permita a nosotros tener información y material adecuado para poder trabajar en animaciones en 3D para tratar temas de valores y actitudes, ¿no? Como dice acá, uno de los productos dedicados al público infantil, más olvidado por Microsoft, es 3D Movie Maker. Dice, esta aplicación permite crear películas y animaciones en 3D y visualizar posteriormente en el ordenador. Entonces, aquí algunas imágenes, ¿no?, que nosotros tengamos las podemos insertar. Incluso vienen con su librería y las podemos insertar y podemos darle animación, ¿no?, como desplazamiento, ¿no?, como de repente de movimientos, etc. Crear un proyecto de aprendizaje realizado denominando la agencia de viajes. Vamos a decir una actividad de repente que podemos trabajar en un centro educativo, ¿no? Decirle, vamos a decir, 3 personas hacen una agencia de viajes, ¿no? Estas tres personas pues tendrán que proponer la mejor propuesta de turismo acá en Camaná. Pues ellos verán el carro, una movilidad, donde no, y consultar el proceso. Como dice, han tenido esa experiencia, han tenido muchas opiniones, ¿no?, y muchísimas formas o vamos a decir experiencias, ¿no?, en educación que son muy interesantes. El nuevo book, que es un programa que también les puede proporcionar, es como PowerPoint, pero poder tener un material ejecutable, ¿no?, que es un poquito de repente, ¿no?, como les decía, un software que les puede permitir trabajar mucha información.
crear y mantener un repositorio personal de recursos digitales en intimidad para la docente. Como le decía, pues creo que ya yo he visto, por ejemplo, varios profesores que tienen sus CVs, pero que tienen sus CVs videos, o sea, videos que puedan proporcionar, ¿no? Ya no lo tiene la institución, ¿no? Simplemente el profesor. Hay veces hasta hay exclusivos, ¿no? Hasta hay exclusivos que muchas veces yo recuerdo, o sea, comparten, ¿no? Como si fuesen figuritas, me la pasa y yo te la paso. Tener ese tipo de ese uso de programas lúdicos específicos, es decir, programas interactivos que nos puedan permitir, ¿no?, el trabajo. Muchos de ustedes, yo he visto que varias máquinas ya están instaladas. Uso de traductores en línea, residentes en memoria, una de las aplicaciones más útiles que se puede utilizar en el mundo de aprender idiomas en la utilización de correctos y diccionarios. Uno de esos, por ejemplo, es el Babylon. Me gustaría instalarlo, por ejemplo, y ponerlo acá, que está, pero no tengo mucho. Poderlo instalar, poder, por ejemplo, ver cómo traduce un determinado programa al idioma que nosotros queramos. O sea, si somos profesores de idiomas, pues vamos a sacarle muchísimo provecho, ¿no? Porque de repente, incluso hasta el mismo software se equivoca en algunas traducciones y nos permite tener este tipo de información. Gestionar y planificar el tiempo personal en el grupo. Outlook es un programita que cuando tenemos internet, pues podemos manejar nuestro correo electrónico y podemos programar determinadas actividades como ahora. Introducción a la edición de videos con Movie Maker. Movie Maker es un utilitario de las computadoras. Si tiene Windows, ya tiene Movie Maker. Es sencillo, como lo ven acá, simplemente ustedes jalan acá las fotos que quieran, pueden ingresar texto, pueden ingresar efectos. Simplemente jalando, acá tenemos el video. Jalamos las imágenes, los efectos que están creados acá ya. Los jalamos, podemos tener y podemos sacar nuestra serie, nuestra secuencia, ¿no? Como decía, una de las actividades más gratificantes para los alumnos es trabajar en la edición de videos digitales, y mejor aún si son fotografías propias. Es muy importante de repente en una institución tener un escáner porque ahí podemos fotografiar las imágenes. Muchas veces los alumnos tienen sus fotos pero no las tienen digitalizadas. Nosotros podemos ayudarles con eso y de tal forma que podemos tener la información para poder trabajar de su localidad, de tal forma que sea pues, diversificado. Lectura, análisis y crítica del lenguaje publicitario, es decir, ¿se han dado cuenta, por ejemplo, cuánto han avanzado en la televisión, los programas, en la publicidad, los efectos, las imágenes, ¿no? Tratar de recrear eso, de tal forma de que le dan al alumno de repente esa posibilidad, ¿no? De repente decir que si yo podría hacer esa animación, o de repente poder hacer esa publicidad, poder tener y trabajar diferentes materiales publicitarios, que ellos son los que están más relacionados. Ellos saben, por ejemplo, que vamos a decir, dentro nacional, ¿no? etcétera, ¿no? Los dientes blancos con colinos, ¿no? Diferentes publicidades. Proyectos telemáticos, ¿no? Como dice acá, es decir, eso es, por ejemplo, el proyecto Oscar. Instituciones que tienen internet, ¿no? Y que tienen determinada información y acceso a la plataforma, pues pueden comunicar y pueden intercambiar información, ¿no? De una comunidad a otra. Es decir, de una determinada actividad o institución educativa. Introducción del lenguaje audiovisual mediante el uso de una cámara fotográfica. Introducción al lenguaje audiovisual mediante el uso de una cámara fotográfica digital, como decía en el aula. Mediante esta actividad podemos trabajar una pequeña introducción al lenguaje audiovisual y las habilidades o competencias básicas de edición del lenguaje fotográfico. ¿Cuánto quisiese de repente un alumno tomar fotografías a diestro y siniestro, ¿no? Que si se pueden ahora con las cámaras digitales que no cuesta nada, como dicen, información y poder bajar a la computadora y poder trabajar. Que son actividades muy interesantes, muy bonitas y como experiencia para nosotros los docentes pues es muy importante. Creación de, vamos a decir, de historietas, ¿no? O de animación. Tener conocimiento avanzado, ¿no? En la creación de documentos para poder tener textos o imágenes. Incluso nosotros podemos tener una hoja de cálculo en Word, de tal forma que nos permita de repente hasta llevar nuestro mismo registro en Word. Un foro, una canción que podemos hacer.
Uso de pizarra digital en clase. Esa pizarra digital, por ejemplo, bueno, eso no lo podemos aplicar acá, pero hay computadoras que tienen sus mismos proyectores, de tal forma que yo puedo interactuar en el mismo proyector, ¿no? Y no hay la imagen donde, por ejemplo, los niños están emitiendo, por ejemplo, las fotos, ¿no? Y están armando, acá varios niños están en la pizarra, de tal forma que pueden arrastrar imágenes y pueden hacer diferentes actividades. Una pizarra digital en clase, como lo que se veía, pues, por ejemplo, no sé, aquella serie que se llama Carrusel, ¿no? Por ejemplo, donde se veía, ¿no? una pizarra, ¿no? Con animaciones diferentes cosas. La creación de actividades del CLIC y el JCLIC, no creo que lo habrán mucho allá, ¿no? De repente armar rompecabezas, relaciones, ¿no? De tal forma de que crucigramas, de tal forma de que puedan ser trabajados en clase. Uso de base de datos para almacenar bibliografía, es decir, tener una lista, un listado de la bibliografía que nosotros tenemos y poderla plasmar en una base de datos. Una base de datos como Access, por ejemplo, que nos permita a nosotros trabajar bajo imágenes, datos, código que podemos tener mediante formularios, etc. Poderlo crear una base de datos es sencilla y se puede utilizar en muchas veces. Está muy acelerado, ¿no? Está muy acelerado. De alguna forma lo tienen el material ahí, lo van a tener en el separado. De alguna forma, ahí, como les decía, está hasta las direcciones electrónicas que les van a permitir a los que sientan curiosidad por un determinado tema poder introducirse a la página que nos hable sobre ese contenido. Incluso hasta los programitas, ejemplos, ¿no? Que pueden bajar. Vamos a hablar sobre la evaluación, ¿no? Que a muchas personas no nos gusta tampoco. Vamos a decir, dirigida aquí la evaluación, como decíamos, pues es de diferentes tipos y puede ser dirigida de muchas formas. Puede ser a los medios audiovisuales informáticos, al docente y al alumno. ¿Cómo nosotros podemos evaluar los determinados programas? Nosotros podemos evaluar, como dice acá, de acuerdo a nuestra realidad, propiciar el aprendizaje significativo, tratamiento pedagógico del contenido debe ser riguroso, el ambiente debe responder a una organización lógica, debe facilitar la interacción, el ambiente debe presentar un entorno amigable, ¿no? Es decir, creo que la mayoría de los software, de los programas, pues, hace referencia a ello. Y la evaluación al docente, ¿no? Que muchas veces nuestro ministro, Chávez Coelho, pues está anunciando una evaluación al año siguiente, ¿cierto? Posiblemente de evaluaciones de desempeño, algunos estándares de desempeño y la medición de desempeño. Los métodos de evaluación basados en el desempeño durante el pasado, ¿no? Es decir, pues nosotros tenemos un escalafón que nos dice la información de nuestro currículum, que tiene información de nuestras actividades que tenemos, ¿no? Y eso se habla sobre, ¿no? Como decía, el desempeño durante el pasado, ¿no? La escala de puntuación de nuestro currículum tiene un determinado puntaje, la lista de verificación, ¿no? Escala de calificación conductual, es decir, de repente por ahí tenemos alguna sanción, etc. Con muchos objetivos a hacer. Método de verificación de campo, método de evaluación de grupos, ¿no? Algunos trabajos, proyectos también que se han realizado. Método de evaluación basados en el desempeño a un futuro, ¿no? Es decir, posiblemente nosotros tenemos generalmente supervisiones, ¿no? Si no es de nuestra, vamos a decir, UGEL local, pues de repente hasta de la misma dirección regional, ¿no? Entonces, estas deben ser promovidas, como dice acá, ¿no? Mediante evaluaciones, alguna administración de objetivos, incluso algunos test psicológicos, ¿no? Que posiblemente nos hagan, posiblemente muchos van a reflejar de repente que de repente hasta ni siquiera tenemos la condición de ser educadores, que de repente en la carrera pedagógica no nos exigen eso, tener vamos a decir, condición psicológica para poder tener la labor docente. Métodos de los centros de evaluación, importancia de evaluación del desempeño en la educación, nos permite evaluar las acciones del docente en la educación escolar y preescolar. Les permite encontrar fallas en la labor docente,
permite encontrar las fortalezas en la evaluación docente, permite ganar compensaciones a nivel nacional en la educación preescolar. Eso es lo que se quiere, bueno, de alguna forma es lo que quiere el Ministerio tener, ¿no? Un indicador de cómo, o sea, en qué es lo que se puede mejorar. Eso no se tiene. No se sabe, se invierte mucha parte de nuestro presupuesto, presupuesto nacional, y hay mucho reflejo que no se da. No sé si es que es rescatar la parte informática, ¿no? La parte informática en este, vamos a decir, en el periodo del doctorado, pues ha tenido mucho reflejo, ¿no? En el DNIs que le ponen los docentes en determinadas actividades que van a realizar. Permitir ganar compensaciones, permite obtener satisfacción personal ante una buena evaluación, ¿no? Es decir, muchos de nosotros quisiésemos salir pues excelentes en esa evaluación, y nosotros yo pienso que vamos a salir. Permite elevar los estándares no solo a nivel preescolar, sino también nacional. Evaluación del aprendizaje, en realidad todos tenemos alguna idea sobre la evaluación, quizás aproximada, y esta es la parte de la evaluación del aprendizaje en nuestra clase. Como dice, en realidad todos tenemos alguna idea sobre evaluación, quizás aproximada, pero profesores y alumnos sabemos que en la escuela debemos evaluar y también ser evaluados. Dice, cuando aplico una prueba escrita estoy evaluando, o sea que debo obtener calificativos para cada alumno. No solo está recogiendo información, y como veremos, esto solo corresponde a una de las etapas de evaluación. La nota es una exigencia administrativa, ¿no? Pero más importante es establecer cómo se produce el aprendizaje con el fin de mejorarlo. Esa realmente es la idea de la evaluación, que sea un aprendizaje, o sea, ver cómo ha captado el alumno. De repente me equivocaba, yo no puedo exigir mucho a mis alumnos, de repente si ellos no están entendiendo, ¿no?, lo adecuado, entonces tengo que bajar muy bien. Entonces, esta parte, pues, la nota, como dice, ¿no?, solamente es una parte de nuestra lectura, ¿no? Lo realmente, y al docente lo que debe interesar, realmente debe ser cómo el alumno está aprendiendo, cómo en mis actividades, si las estoy dando adecuadamente, si no, tiene que ver eso. Entonces, ¿qué es la evaluación del aprendizaje? Vamos a retenernos acá. La evaluación de los aprendizajes es un proceso a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante respecto al proceso de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para utilizar. ¿No? O sea, es decir, la parte de evaluación también debe ser una parte donde yo pueda incluso generar mayor aprendizaje, reforzar los conocimientos que yo he administrado. Características de la evaluación, que debe ser integral, que debe abarcar diferentes ámbitos. No solamente pues yo me voy a educar a solamente de repente la capacidad receptiva. Muy bien me puede decirme, pues puede haber captado muy bien la suma, me las hace en papel, pero si yo le pregunto, ¿no?, por ahí alguna operación que me la diga oralmente, muchas veces sucede que tenemos ordenador, yo tengo todas esas cosas no son evaluadas. De alguna forma también pues hay que superarlas. Debe ser todo integral, procesar, porque va a ser, es mediante un proceso. La evaluación es un proceso, como dicen, un proceso permanente. Entonces, debe ser en todo momento debemos estar. No simplemente cuando lo programamos, ¿no? De repente cuando necesitamos que la evaluación debe ejecutarse, se ejecuta. Ahorita vamos a hacer. Sistémica participativa, pues sistémica porque es, vamos a decir, mediante un instrumento de evaluación que yo lo he diseñado y lo he adaptado. Participativa, ¿no?, una evaluación de repente no es apropiada que sea solamente una persona, ¿no?, de repente debe ser un conjunto, ¿no? Flexible, ¿no?, que la evaluación también sea de alguna forma, pues, no arracatada, ¿no?, sino tener una determinada susceptibilidad y personalidad. Funciones de la evaluación, la función pedagógica y la función social. Nosotros sabemos que si vamos a decir que los docentes, pues, o nuestros educandos, pues, son adecuadamente o han retenido el aprendizaje adecuadamente, pues hemos tenido una función pedagógica que después va a ser la siguiente una función social. La planificación de la evaluación, ¿qué evaluaré? ¿Para qué evaluaré? ¿Cómo evaluaré? ¿Con qué instrumentos?
¿Cuándo evaluar? Como decíamos, creo que esta parte ya es propia incluso de nosotros, y podemos ir trabajando esa parte nosotros mismos, ¿no? Dice, ¿qué evaluaría? Se trata de seleccionar qué capacidades y actitudes evaluaremos durante una unidad didáctica, solución de aprendizaje en función de las intenciones de enseñanza. ¿Para qué evaluar? Precisamos que nos servirá la información que recojamos para detectar el estado inicial de los estudiantes, para regular el proceso, para determinar el nivel. Y cómo evaluaré, seleccionar las técnicas y procedimientos más adecuados para evaluar las capacidades, conocimientos y actitudes, considerando además los propósitos que se persigue al evaluar. ¿Con qué instrumentos? Seleccionamos y buscamos los instrumentos más adecuados. Los indicadores de evaluación son un referente importante para optar por uno u otro instrumento. ¿Cuándo evaluaré? Precisamos el momento en que se realizará la aplicación de los instrumentos. Esto no quita que se pueda recoger información en cualquier momento a partir de actividades no programadas, como decía. No es necesario programar. Algunas herramientas de supervisión, el NetSup, por el top de datos, como de repente lo podemos ver posteriormente. Si tenemos la oportunidad de trabajar la parte de lo que es el NetSup, el top de datos y el Google, que tienen sus partes, todos una parte de evaluación, como el software que anteriormente también tocaba. Como dice acá y como nos dice Dochi, la evaluación no ha de ser un medio para conseguir que los sujetos se adapten a los medios instructivos. Es decir, no debe ser la evaluación el centro de nuestra actividad de aprendizaje. O que la evaluación que nosotros tenemos sea tan complicada, pues que sea más difícil entender el instrumento de evaluación que nosotros le estamos proporcionando. Sino un sistema para adaptar las condiciones de instrucción a los individuos con la finalidad de maximizar su potencial de éxito. Muchas veces es cierto que nosotros de repente podemos tomar un examen oral y puede administrar una información, pero esta información no siempre debe ser tan, como le decía, ceñida y estricta. Debe ser de alguna forma flexible, no fácil. Bueno, eso es todo la parte de esto. Esto espero que de alguna forma pues les haya servido de algo esta parte que como sería porque mucho agrado pues, que ustedes puedan aplicar como ustedes. El NetSup parece ser programito, como ustedes lo han visto, y de alguna forma permite, por ejemplo, a todos ustedes o a un docente poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, poder ver qué está haciendo una determinada persona. Y nos permite de repente alguna máquina o por ejemplo nos permite a nosotros mostrar la información que yo pueda administrarle a los alumnos. Ustedes están viendo en este momento la información que yo estoy proporcionando. Algunos Este es un software muy interesante porque, como les decía, también tiene la parte de evaluación. La parte que nos permite a nosotros, por ejemplo, hacer una prueba de evaluación múltiple, arrastrar y soltar el texto, arrastrar y soltar imagen, una lista de box, o de repente hacer un mapa, ¿no? Como es de ubicación, etc. Nos permite de alguna forma también trabajar la parte, como decía, actualizado, y nos permite a nosotros de alguna forma esta información poder consultar, ¿no? De repente hacer una pequeña encuesta, como de repente podemos hacerlo ahora. Puedo ponerme una pregunta. Siempre están aburridos. Proporcionamos el todo. Por ejemplo, les debe salir un mensaje en sus monitores de tal forma de que puedan ustedes tener la disponibilidad de poder responder.
Por ejemplo, puedo yo de alguna forma ver que por ejemplo acá están utilizando el encargo, ¿no? Y yo puedo incluso bloquear este programa, por ejemplo, poner una actividad restringida. Puedo tener la actividad, vamos a decir, el Internet Explorer, por ejemplo, que sea esto, una aplicación restringida. Y así, ¿no? Poder controlar o de alguna forma supervisar, ¿no? Lo que nuestros alumnos están haciendo. La forma de que nos permitan, ¿no? Por ejemplo, esta es la pantalla que les salió. ¿Están aburridos, sí o no? Sí, por ejemplo, ya registra cada una determinado eso, ¿no? ¿Cuántas, por ejemplo, han cogido, ¿no? la opción? Me permite poder hacer encuestas, ¿no? Poder monitorear a todos mis alumnos que son así. Porque no sé quiénes no han respondido, por ejemplo. Por ejemplo, acá no han respondido. Y ahí me dan. Incluso puedo personalizar cada una de las cosas. Lo que trabajamos en la parte de lo que es un centro de cómputo, podemos organizar y podemos administrar mediante. Ahora, es necesario un monitor, como les decía, pues nosotros tenemos la opción de aquí demostrar, ¿no? Puedo mostrar a una persona en pantalla, ¿no? De alguna forma, alguna de las máquinas puede estar visualizando en nuestra pantalla. Y de tal forma que mediante eso poder tener una actividad más adecuada, más controlada. De repente, muchas veces en la parte inicial, que eso mucho necesitamos tener de alguna forma controlado nuestra sesión. Y espero que de alguna forma les haya agradado. Pues creo que esta es la última actividad que yo voy a tener en esta participación. Pues para mí ha sido un placer tenerlos como receptores y espero que hayan sido, que de alguna forma les sirva, ¿no? Por lo menos les llame la curiosidad de tal forma que pueda gestionar de repente en un futuro pues este uso, ¿no? De estas actividades. Entonces yo les doy un aplauso a todos ustedes nuevamente pues, y permitir que ustedes también pues, se aplaudan de tal forma de que pues, puedan sentirse bien que están en este tipo de actividades. Entonces, como les digo, les doy un aplauso. Agradecerles también, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que tienen más actividad a ustedes también. Señores, buenas tardes a todos. Hemos estado con la ponencia del magíster Ricardo Roberto. Ya hemos agradecido por su ponencia. A continuación